No, Jerry, estamos terminando ya el año y nada, nos toca hoy uno de las figuras que para mí de niño era uno de mis héroes de niño. Yo lo sé porque hemos hablado mucho, por mucho tiempo y no necesariamente que coincide con que estamos grabando el programa hoy. Tú has sido un admirador de él por mucho tiempo. Y yo creo que a veces uno de los sueños hechos realidad de poder entrevistar a una figura que uno admira y que por la razón que sea, pues uno no tiene ese alcance. Pues hoy sí lo vamos a tener. Sí, estamos hablando de Richard William Thorne. Dickie Thorne. Dickie Thorne. Y todo el mundo habla del 84, pero el 84 no solamente fue Dickie Thorne, fue mucho más que eso. Y nosotros lo vamos a presentar. Así que sin más preámbulos, comenzamos esta edición de En la Cancha Prime Time. Bueno, Tony, estamos en esta edición de Prime Time, estamos en diciembre, muchas felicidades a todo el pueblo de Puerto Rico. Nos halaga de poder entrevistar hoy a nuestro invitado Dickie Thorne, que está con nosotros, pero también aparte de Dickie tenemos al historiador Josie Alvarado y tenemos a Víctor López, que es parte del Salón de la Fama a nivel internacional de atletismo y también segundo vicepresidente del Comité Olímpico de Puerto Rico. Bienvenidos a todos. Gracias, placer. Gracias. Bueno, Tony, tú tienes un montón, aquí tienes la persona que hace tiempo querías entrevistar. No, aquí estamos. Mira, está contento, por cierto, por la gorra que estoy utilizando hoy. Pues seguro, es que tiene que ser así. ¿Cómo que tiene que ser así? ¿Pero por qué tiene que ser así? Pues seguro que tiene. ¿Vas a traer otra gorra? Pero está ¿Vas a bien, traer otra gorra? Me gusta la gorra, por cierto. Mi tío, que en paz descanse, era fanático de Houston. Y antes, el uniforme de ustedes tenía unos colores llamativos, ¿verdad? Parecía un arcoíris prácticamente, pero eran un uniforme bien bonito. Y él me los regaló de niño y de ahí fue que me enamoré del béisbol. Así que, ya, mira, sigue. Una de las cosas, y vamos a empezar, Dickie Thorne empezó matando a la Liga de Puerto Rico aquí. Ganaste 2 títulos de bateo. Back to back, por cierto. Back to back. Pues, la primera vez que yo lo vi fue en noviembre del 81, que es casualmente mi cumpleaños, que te he contado esa historia varias veces. Y ahí estaba Ricken, ahí estaba Wade Boggs, ahí estaba Ricky Henderson, Tony Wynn, Eddie Murray, Chero Cruz. ¿Qué significó para ti ganar esos 2 títulos de bateo? Y también fuiste a la Serie del Caribe, coger la catimba esa con Arecibo y con todo y eso, gana la Serie del Caribe. ¿Qué significó toda esa etapa? Debemos reaccionar esa etapa que fue que tú dominaste en ese momento. Bueno, para nosotros siempre pensábamos que aquí en Puerto Rico se jugaba la mejor pelota del mundo. Y cada vez que íbamos a competir contra esos países del Caribe, pues tenemos la confianza que íbamos a ganar. Ese juego que tú te refieres, cogimos una pela el primer juego del 17-2 contra Dominicana. Y después vinimos y ganamos 5 juegos corridos y ganamos la Serie del Caribe. Y para nosotros eso fue bien importante porque no nos dieron importancia. Creía que era un equipo que iban a pasarla fácil contra nosotros. Y Venezuela y Dominicana tenían todo grandes ligas, era un equipazo. Y nosotros jugamos muy bien. Y esa ha sido la historia de nosotros aquí en Puerto Rico. Siempre pensamos que le vamos a ganar a cualquier equipo de eso. Mire, y cuando estabas en Bayamón, ganar esos títulos de bateo cuando realmente era difícil la cosa. ¿Qué significó para ti eso para llegar a las grandes ligas? Porque muchas veces has mencionado eso. Ganar los títulos de bateo prácticamente te abrió la puerta a las grandes ligas. ¿Eso fue así? No, y por eso a esta liga yo le tengo mucho aprecio, porque esta liga fue la que me ayudó a mí a llegar a las grandes ligas. Aquí la competencia en esos tiempos era bien fuerte, todos eran grandes ligas. Estaba Ken Griffith, Andreessen, Al Howe, en el equipo de nosotros estaba Tony Wynn, en otros equipos todos eran grandes ligas. O sea, y a mí pues me ayudó para prepararme para competir. Cuando yo fui allá, yo me sentía que estaba jugando en Puerto Rico. Y eso me ayudó mucho. Te ayudó mucho la confianza específicamente. O sea, como tú mencionas, no solamente eso, creo que en una entrevista que pude ver, mencionas que la fanaticada de Puerto Rico, que los parques se llenaban y entonces sentías ese mismo calor como si fuera un parque de Grandes Ligas. Sí, el ambiente era parecido y había que enfrentarse a lanzadores de Grandes Ligas también constantemente. Me acuerdo de Denis Martínez, Candelaria,
había un montón de lanzadores relevistas buenísimos. Que Estaba Bodiker. Bodiker, había Smith, que estaba con los Cubs, que es el Salón de la Fama. Estaba Reardon, estaba muchos lanzadores buenos. Y eso nos preparó a nosotros para ir a las Grandes Ligas. Mira, tú bateaste 21 juegos corridos del 82-83, 440 hits en la pelota profesional. Lo más cómico fue que en el 83 bateaste 347 y no ganaste el título de bateo. Y fue el más alto. Y era hubiera ganado el tercer campeonato corrido. Que creo que no se ha hecho nunca en Puerto Rico. Sí. Pero el equipo de nosotros era un equipo bien bueno. Ese era Brian Harper, estaba Cheo Cruz, Cándido Maldonado, Oni Concepción, que tuvo un gran año ese año. Todos eran Grandes Ligas, pero la competencia era buena. ¿Qué te impresionó mucho jugando, ¿verdad? En aquel entonces con todas estas figuras? Muchas de ellas eran jugadores de Grandes Ligas, pero no estaban realmente en ese pick. ¿Cómo tú puedes identificar estos talentos, tú jugar con ellos y de cierta forma poder trascenderlos a jugar en el béisbol de las Grandes Ligas? Lo que pasa es que aquí había una combinación de jugadores jóvenes y veteranos, como ya cuando yo vengo a jugar a Puerto Rico, ya Cheo Cruz estaba establecido, sí. Un Iván de Jesús que ya estaba establecido, que para mí era uno de los mejores señores de Grandes Ligas en esos tiempos, en los años 70, Iván de Jesús era extraordinario, batió 290 y dio 180 hits, sí. O sea, era un peloterazo Iván de Jesús. Y la liga había una combinación bien buena de jóvenes con veteranos. Tani Pérez jugaba, sí. Tú sabes que para nosotros era impresionante, pero a la misma vez nos ayudaba a competir y a prepararnos para Grandes Ligas. Sí, tú vienes de una familia de tradición beisbolera, ¿verdad? Tu abuelo jugó béisbol, tu papá jugó béisbol. Entonces, tú mencionas, haces un relato de que tú practicabas solo. En algún momento, o sea, desde temprana edad tú practicabas solo, cuando normalmente... ¿Viste que yo no estaba loco? No, yo hacía eso también, mano. Oye, pero y me llamó la atención que normalmente tú, ¿verdad? Los drills y demás, normalmente tú utilizas jugadores y demás, pero en cierto tiempo, en el tiempo libre, tú practicabas solo. Sí, ¿Cuál era la lógica de eso? Es que en aquel tiempo tú no tenías muchos coaches o ayudantes, sí, que te iban contigo al parque y te daban roletas. Sí. Y yo pues yo quería jugar Grandes Ligas y quería practicar, no conseguía con quién practicar, pues yo cogía un montón de bolas, me iba al Parque de las Lomas, que es cerca de aquí, y bateaba, corría a buscar la bola, la cogía de la outfield, la tiraba para el home y volvía, hacía lo mismo por hora. Y eso pues... Ese era el drill que yo hacía para prepararme para jugar en la liga. Tenemos a José Alvarado, que es historiador de béisbol y gran amigo, ¿verdad? Tuyo. Y quisiera que, José, de esos aspectos interesantes en la carrera de Dicky Thon, ¿qué tú puedes resaltar? Yo sé que tienes mucho, pero ¿qué tú podrías resaltar de la carrera de Dicky Thon? Bueno, gracias siempre a ustedes, en la cancha, ¿verdad? Por la oportunidad y a WIPR. Cuando uno habla de Dicky Thon, pues como dijo Tony, lo primero que se habla es del pelotazo que recibió en el 1984, cómo se recuperó del pelotazo, lo que hizo en Puerto Rico, los campeonatos de bateo. Es como que tú entras en esa magia de quedarte con la esperanza de que qué hubiese pasado con este pelotero. Mira, y él llegó a Grandes Ligas 2 veces. No, literalmente. No solo eso. Antes del bolazo y después del pelotazo. Sí, porque... Eso lo hablaremos más de detalle. Eso se va a hablar, ¿verdad? Pero cuando tú entras en esta magia de que qué pudo haber pasado, entonces ahí tú empiezas como a hacer proyecciones, te pones a leer entrevistas sobre la carrera de él en los periódicos pasados y el resumen es que sí, tuvimos la oportunidad de ver jugar en Puerto Rico y en Estados Unidos uno de los mejores campos cortos en la historia. Y la gente va a hablar de los 3 Reyes Magos, que es como les llaman, a Lindor, Correa y Báez. Esto es una comparativa, o a Correa, Báez y Lindor, sí, o a Báez, Lindor y Correa, como ustedes lo quieran poner. Pero es bien interesante porque la temporada de 1983, lo que hizo Dicky Thon como campo corto en el 1983 fue algo que ningún campo corto en una sola temporada lo ha logrado
en la historia de los puertorriqueños. Diquitón en esa temporada fue líder entre todos los señores de las grandes ligas en jonrones, en impulsadas, en triple, en bases robadas, en on-base percent, en slugging, en OPS, en total de base Casi todas las categorías. y pues, líder en extra base. Sí. Y terminó segundo en promedio de bateo, en hit conectado, en doble y en carreras anotadas. No hay en la historia, Sin contar la participación de Juego de Estrellas también. no, porque esto es serie regular, no hay Sí. un pelotero no campo corto, infielder, tercera, ciore o segunda. Bueno, la segunda base lo dije y voy a tener que investigar, que no vaya yo a decirle. Te va a dar horas de estudio no, que encuentre a Roberto Alomar como que también fue líder en la segunda base en un año. No, y más amigo de él. Más amigo de que porque tuyo. tienen yo voy a contar una historia, voy a contar una historia aquí de ellos dos. y no hay un campo corto puertorriqueño en la historia del béisbol, y puedes buscar a Báez, a Lindor y a Correa, que haya dominado más estadísticas individuales en un año que este caballero. Interesante. 1983. Vamos a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar de otros aspectos antes del fatídico hecho y otros aspectos interesantes, que por eso tenemos a Víctor López que va a hablar sobre eso. Esto es En la Cancha Prime Time por WIPR Televisión. Aquí estamos de vuelta, Jerry. Mira, Jerry, hay una comparativa de los campos cortos. Por favor, señor director, la gráfica ahí de la comparativa de los campos cortos. Mira, entre los puertorriqueños, Diquitón está segundo detrás de Carlos Correa en el periodo de 2 años, 16-17, 13.7, 13.5. Mientras que, como dijo el historiador, nuestro amigo José Alvarado, los otros Reyes Magos pues, se quedaron atrás con 12.9 Lindor y Báez 13. Hall of Famer como Barry Larkin, inclusive en su temporada de MVP, el total más alto fue 13.1, Alan Trammell pues, estuvo por encima de 14.5, pero está hablando de Ward de Ozzie Smith 13.9, y los venezolanos que supuestamente son los que dominaban en la posición de campo corto en esa época, no llegaron a 10. Para que ustedes vean la perspectiva y vean lo bueno que era Diquitón. Sí, pero es bueno para la gente, para que no conozca el béisbol, ¿qué es lo que significa esa estadística? El WAR, ¿qué es lo que significa en Arroyo de Bichuela? Tú puedes explicar eso mejor que nadie. Bueno, ¿cuán importante es esa estadística en un jugador de Yo lo que béisbol? te puedo explicar del Win Above Replacement, que es como se llama, es que esta fórmula la crearon los estadísticos y los que siguen el béisbol de las grandes ligas para buscar la excelencia en general, el total Okay. de eficiencia, y cuando tú lees el significado y la perfección de la producción del pelotero. Y ahí es que yo, pues, cuando se utiliza esta estadística, yo pongo un freno, para mí, con mucho respeto a los que la aman mucho y la siguen y demás. El béisbol no es perfecto, ni los peloteros tampoco. La estadística busca la perfección de la producción del pelotero. Okay. Y hoy en día se está utilizando el WAR para, incluso todavía está en la mesa y en futuras negociaciones entre MLB y la Unión,
están buscando la manera de que esa sea como que una de las herramientas principales para pagarle a un pelotero cuando van a discutir un sueldo en las grandes ligas. Claro. En fin de cuentas, el experto Henry McLeod, que ha estado con nosotros aquí, Amigo de nosotros también, sí. en el libro de Puerto Rico en las grandes ligas, abrimos el libro de la 6ª edición con algo que se llama sabermétrica. Y dentro de la sabermétrica hay una explicación extensa. No estoy diciendo que ahí va a encontrar qué es lo que quiere decir el WAR, pero Henry hizo un gran estudio basado en Fangraph, en Baseball Reference y otras plataformas que unas utilizan unas fórmulas, otras utilizan otras, y a fin de cuentas nos quieren hacer ver de que esa es la estadística principal para tú decir cuán bueno es un pelotero o cuán perfecto puede ser un pelotero. Ajá. Claro, que esto no lo van a echar para atrás, esto van a seguir las Sí, fórmulas sí. matemáticas y van a seguir creando otras fórmulas para buscar la excelencia del juego. Bueno, y Dicky, eso, sigue adelante. En el 81 te cambian a Houston. Estabas en California en ese momento, que eran los angelinos. Cuando te cambiaron a Houston, tú dijiste, aquí se me va a dar, voy a jugar regular, o cómo fue cuando llegaste a Houston, cómo fue la cosa. Y cuando viste a Cheo allí. Por eso, no, para mí, cuando me cambié a Houston, lo primero que pensé fue en Cheo Cruz. Ya yo sabía que Cheo era uno de los principales jugadores. Pero me doy con un campo corto que había ido al Juego de Estrella el año anterior, que era Reynolds. Era Craig un Reynolds, pelotero que Craig no era Reynolds. una superestrella, pero era bien consistente. Sí. Y al dirigente pues le gustaba mucho ese tipo de jugador y al principio se me hizo difícil colarme hasta que me dieron la oportunidad y pude producir y jugar más a menudo. Pero jugar en Houston para mí estaba César Cedeño, estaba Cheo Cruz, estaba Nolan Ryan, estaba Gerald Richard, era un equipazo, un equipo buenísimo. Y yo jovencito, tenía 22, 23 años. Jimmy Wynn estaba ahí. Jimmy Wynn no se había ido ya. Se había ido de allá. Pero fue una gran experiencia y me ayudó mucho en mi carrera. O sea, y ya en el 82, ahí fue que te estableciste. Ya el dirigente era Bill Birdon, que estaba en esa Bill época. Billon, pero a Bill Billon lo votan y ponen a Bob Lillis y Bob Lillis es el que me da la oportunidad de Ese jugar. que te dan. Y ahí pues jugué bien, hice mi trabajo y el otro año fue que fui a Juego de Estrella. Mira, en el 83 ganas el Bate de Plata y según tengo entendido que me dijo Yossi, fuiste el primer pelotero en ganar el Bate de Plata en esa posición. Él y Cheo Cruz. En posición de En campo posición corto. de campo corto. Sí, era gracioso porque Cheo siempre me decía qué hacer. Yo era un muchachito empezando en la Grandes Ligas y Cheo ya era un veterano y la pasamos bien, pero me ayudó mucho. Tener a Cheo Cruz detrás, batiendo detrás de mí, para mí fue una bendición porque muchos lanzadores no le querían pichar a Cheo y me pichaban a mí. Y tú te Y aprovechabas. yo me aprovechaba, yo sabía Hacías que- el scouting correspondiente y le Sí, dabas tablazo. porque me venían a atacar a mí. Sí. Y ya yo sabía, yo iba agresivo a batear y eso me ayudó mucho. Entonces, Juego de Estrella, llegaste a Juego de Estrella, vi que bateaste, ¿cuántos turnos tuviste? Tres turnos, Y un hit. el primer hit rápido. Sí, el primer turno de un hit. Entonces, Ya, eso a soltar rápido. oye, ¿y qué se sintió? Esta es la pregunta buena. ¿Qué se sintió batearle a Dwight Gooden empezando? No, y lo gracioso del caso fue que eso fue después. y tú fuiste bolazo. el primer ponche. Yo fui el primer ponche. La carrera de él. Después que me dan el bolazo, que tuve que batear contra él unas cuantas veces. Y ese muchacho para mí, como empezó, era lo mejor que había en Grandes Ligas. Ese tipo tiraba una recta bien dura, tiraba un slide, una curva, todo controlado. A veces te tiraba para adentro, te tiraba para afuera. Tiraba duro. Era bueno. Tiraba duro y tenía variedad de lanzamientos, Sí, pero una pena, y- ¿verdad? Que su carrera se Que descarriló. Se descarriló, pero era un gran lanzador. Mira, y cuando termina la temporada 83, llegas aquí a jugar a Puerto Rico nuevamente. La pausa de jugar en Puerto Rico fue causada debido a lo que ocurrió en el 84 o simplemente Sí, tuvo que ver mucho con eso, porque yo al principio del accidente, pues yo no podía ver muy bien. Entonces, yo estaba con San Juan, me cambian para Ponce, y yo venía de Dorado,
y yo iba a tener que estar guiando a Ponce. No era conveniente No para era ti. conveniente, estaba recuperándome y esos años después el dueño de Ponce se molestó, no me quiso cambiar, hasta que por fin me cambia para... Lo gracioso del caso es que me iban a cambiar para San Juan. San Juan dice que no, que están llenos. Ahí estaba Baelga, Rossi, tienen un gran equipo. Y Santurce me coge. Y da la casualidad que vamos a finales con San Juan. Y lo limpiamos en 4 juegos. En 4 juegos lo limpiamos. Y para mí eso fue... Porque tenían un tremendo equipo. Tenían a López, tenían a Baelga, tenían un equipazo. Sí. Y nosotros tenemos a Igor González. Ya estamos pasando a la parte del golazo. Porque Sí, fue la temporada después. estamos intercalando la Sí. parte del béisbol profesional para entonces Sí, ir a la... porque la a parte de béisbol a profesional, como tú mencionas, fue algo importante. 81-82, 82-83 quedaste campeón bate. 83-84 jugaste, ya 84 ocurre el incidente y entonces pues logra jugar nuevamente, pero entonces ya para el próximo segmento vamos a hablar, ¿verdad?, de ese proceso, de lo duro que fue el proceso de recuperación, que lo vamos a hablar ahora con Víctor y otros temas. Todo era miel sobre hojuelas con Houston, todo fue para ti, parece que era como todo estaba... ¿Cómo la fanática de Houston te Sí. trataba cuando... Muy bien. Este es el hombre. Él Hasta, estaba- hasta el día de hoy. Son muy buenos. Di que es un héroe en Houston. Y ahora Cheo mismo. Cruz allá es... No, ¿Cuándo tú conoces a Víctor? ¿De qué tiempo tú conoces a Víctor? Eso es una historia que me gustaría Sí, conocer no, porque Víctor habla muy bien de ti, lo hemos hablado fuera del aire. A Víctor lo conozco cuando me cambié a Houston. Él era muy amigo de un amigo de mi papá, Harry Resach. A Harry Resach, que tenía programa que tenía deportivo aquí, programa deportivo. que yo los escuché de bien Entonces, temprana edad. Pues Sí. ya en el 1981 yo me fui de la última universidad que yo trabajé en Puerto Rico, fue Universidad de Puerto Rico en Calley, Ok. y me dieron una beca, un fellowship para ir a estudiar el doctorado en la Universidad de Houston, que era mi alma mater, Ok. donde yo me había graduado de bachillerato. La maestría la hice en Texas University, que es también en Houston. Entonces, doña Ana Méndez me recluta para ser director atlético y jefe entrenador de atletismo en la Universidad del Turabo. Se llamaba Colegio Universitario del Turabo. Recuerdo, Y sí. era 2 años. Entonces querían entrar a la LAI y alguien les recomendó a doña Ana que me llamara a mí y yo estaba listo para regresar a Puerto Rico. Pero rápido, ahí estuve 6 años y un año más en Calley y me fui a hacer el doctorado en el 79 a Houston. Ok. Ya yo sabía de Dickey, de que un gran pelotero, lo firmaron y demás. Y entonces Harry Resach había sido íntimo amigo mío toda su vida, por muchas razones. Le encantaba la música, como yo soy aquí. Coincidía en algunos coincidíamos aspectos de muchas vida, no cosas, necesariamente el deporte. Y en el deporte. Sí. Entonces él era muy amigo de José Julián Álvarez, de la Cruz Azul. Y la Cruz Azul tenía un vínculo muy estrecho con Houston, porque la Cruz Azul hizo el Puente de la Salud, porque aquí no había operaciones de cardiovasculares de corazón abierto, y la Cruz Azul logró que con el doctor Raúl García Rinaldi se estableciera ese vínculo con Puerto Rico y llevaban a los pacientes allá. Entonces ya José Julián, que era un gran deportista, era bien amigo de Harry Resach, yo los conocí desde Puerto Rico, y Harry Resach me dice, mira, el hijo de un amigo mío lo han cambiado para Houston, yo quiero que tú lo ayudes y le des la mano. Qué bien. Y así fue, Dicky llegó, Al momento del cambio, inmediatamente estableciste la relación de amistad. una con él. relación que ahora mismo la familia extendida mía es la familia de Dicky y la familia de Cheo, los hijos nuestros que hicieron juntos y se quieren como hermanos. Y Quisiera que habláramos más como eso. Vamos entonces a la historia del pelotazo y entonces de el proceso de recuperación, tu relación con él, entre otros temas. Vamos a la pausa. Está en la cancha Prime Time por WIPR Televisión.
Houston, Texas, 8 de abril de 1984, señor director, empieza a coger el video de... Mira, ese día, yo recuerdo que en el 80, a Richard le pasó una situación que le da el stroke en el pecho, y Houston pierde un baluarte y un campeonato en ese momento. Cuando pasa esta situación, cuando Mike Torres te da el bolazo en el ojo, yo sentí lo mismo. Yo dije, no puede ser que Houston tenga tan mala suerte y que ocurra lo mismo otra vez, de que el campeonato se está desvaneciendo nuevamente. O sea, yo lo sentía de esa manera, porque yo decía, el año que Dicky y Cheo tuvieron 83, yo decía, mano, esta gente están que van a ganar. O sea, este es el momento. Entonces, ese momento no se dio. ¿Qué pasó ahí, Dicky, cuando pasó lo del pelotazo? Bueno, yo lo que me recuerdo es que ese día yo no vi muy bien la bola, no la vi tarde. Ajá. Y yo también era un bateador bastante agresivo. Te metías en adentro. Si me tiraban adentro, no me molestaba que me tiraran adentro. Y son cosas que pasan en la pelota, ha pasado mucho. Y Un accidente desafortunado, Sí. tú lo podrías decir. Y Mike Torres y tú tuvieron una relación. me han después. encontrado y hemos tenido. ¿Cuál fue la primera conversación. reacción de parte de él? Él llamó al hospital y dejó saber que no, o sea, que esperaba que estuviera bien y que no había hecho de eso Sí. de maldad. Yo nunca pensé que fue de maldad, nunca. Pero es parte del juego y es algo que tuve que superar, pero la vista nunca me volvió, no fue lo mismo. Y no fui el mismo pelotero, pero pude jugar 10 años más. Vamos sobre eso. Josie tiene un comentario. Sí, tú sabes que en esto del béisbol, la investigación, todos los días tú aprendes algo nuevo. Hace una semana, unos sábados, estuvimos visitando a Matino Clemente, Dicky Tom y una amiga de la familia de ellos, la gran voleibolista Hilda Grau. Y ese día allí salió a relucir lo del pelotazo y Dicky Tom me dice a mí, ¿tú sabes quién era el árbitro de segunda base cuando Roberto Clemente dio el hit 3000? Y yo le dije a él, Doug Harvey. Y me dijo, pues ese fue el árbitro de home play cuando a mí me dieron el pelotazo. Wow, coincidencia. Una cosa, Increíble. yo me no quedé me había así, dado cuenta, sí. yo me quedé frisado y mientras ellos hablaban allá yo me metí a buscar Baseball Reference y yo, a lo mejor Dicky se equivocó con algo, ¿verdad? Sí. O si confundió el árbitro, pero precisamente el árbitro que le entrega la bola del hit 3000 a Clemente se llama Doug Harvey. Y el árbitro que está de home play el día del pelotazo a Dicky Tom, el mismo árbitro que le entrega la bola al hit 3000, y estamos hablando de ese tema con el hermano de Roberto Clemente. Yo no sé cómo a Dicky se alumbró ese día allí a tocar ese tema, pero era algo que yo desconocía. Y son cosas que, como Este te caso digo, fue todos los días se va a aprender un caso, algo. ¿verdad? Lamentable y triste, ¿verdad? El proceso de recuperación. Tú mencionas, y lo has mencionado en diferentes entrevistas, que la visión pues nunca fue la misma, tú sabes. Pero el tiempo de recuperación como tal, de por lo menos hacer las cosas básicas, además, ¿cuánto tiempo te tomó? Bueno, me tomó unos cuantos años poder recuperarme y sentirme que podía competir de nuevo a ese nivel. Sí. Tuve la suerte que tenía a Víctor López allá en Houston, que me preparó físicamente como si fuera un atleta de pisticampo, porque eso me ayudó mucho porque yo tenía que reaccionar, Reflejo, tenía que anticipar, demás, sí. los reflejos no eran iguales, tenía que hacer un montón de cosas y tener mi entrenamiento en óptima me ayudó mucho. Qué mejor persona, ¿verdad? Para poder hacerlo. Porque ya Víctor sabía del deporte, además sabía de pisticampo y me preparó muy bien. Y yo siempre lo digo, si no hubiera sido por eso yo no hubiera podido jugar a ese nivel. Vamos a donde, Víctor. ¿Cómo tú preparaste esa... ¿Cómo preparaste ¿verdad? Ese plan para rehabilitar a Dicky? Hay una anécdota Sí. de esta situación. Es que yo estaba detrás en los asientos detrás tú del estabas home en ese plate mismo también, día, estaba en el juego y iba a saltar la verja. Wow. Porque la amistad ya era tan cerca, estaban todos los hijos de nosotros estaban allí, que no veían el juego, se pasaban jugando por los asientos y demás porque eran niños. Y entonces yo iba a saltar y no salté porque habían 7 puertorriqueños entre los dos equipos y los 7 puertorriqueños vinieron a home play.
Primero fue Cheo Cruz y los que estaban con los Mets y los demás que estaban con Thatcher era el Houston. Gago Ortiz. Entonces yo esperé y no sé si me fui en la Fue un ambulancia intento como con de, Dicky. como de papá prácticamente. Sí, que eso fue como bueno, que mi hijo. ¿Sabes? Pa, fuiste para allá. Yo voy a cumplir los 80 años ya mismo, no, Sí. no lo Saca represento. número, pero fue algo natural, Pero espontáneo de tu parte. los hijos de Dicky me dicen, que no me dicen abuelo, pero me quieren como un abuelo. Sí. Su papá, sí. Qué bien. Y la relación es tan estrecha. Y luego seguí yendo al hospital todos los días. Hay una foto que Dicky tiene, que me la envió. Yo estoy con Joaquín Monserrate Matienzo en el hospital y Dicky está en la cama y estábamos nosotros dos. Pues nosotros, tan pronto Dicky estaba listo para comenzar a entrenar de nuevo, ya ellos conocían de mi historial en las universidades de Puerto Rico y en Rice University, que tan pronto yo llegué a Rice University, comenzó el programa de femenino de atletismo a descollar y además la hija mayor de Dicky vino a estudiar a Rice con una beca de voleibol y entrenaban conmigo y luego pues yo entrenaba, yo creo que más o menos en esa época fue que me contrataron los Chicago Bulls para trabajar la consultoría del entrenamiento, de acondicionamiento y de velocidad y saltabilidad. Yo trabajé 4 años con ellos de consultor. Y entonces Dicky y Cheo conocían de eso y decidió Dicky comentar su Una decisión tuya, rehabilitación. Dicky, de utilizar los servicios y la experiencia y conocimiento Y yo de Víctor para eso. y no solamente eso, ellos dos, para mí, hubieran sido grandes atletas de pista y campo. Definitivamente. Dicky corría. No, 400 no, metros, corría varios así. deportes, baloncesto, Mira, hablando de eso de correr, ¿es verdad que tú te hubieses robado más bases y Cheo no te dejaba? Cheo no me dejaba, porque tú sabes una cosa. No, ¿verdad? No te dejaba. ¿Cómo es eso? Cuéntame eso. A Cheo le gustaba cuando yo estaba en primera base, porque la primera base está ahí, y tenía el boquete ese grande hacia segunda base. Sí. Y él siempre me decía, a mí me gusta bater por ahí, no te vayas, porque si te vas, entonces la primera base juega atrás. Va Ah, por y le había quita una el lógica, boquete. sí. Entonces él me decía, no te vayas, yo te dejo saber cuándo te puedes ir. Tiene una señal y todo. Ahora te puedes ir. Y lo hacía. Entonces Cheo, porque Cheo tenía tanto dominio del bate, que él podía batear por donde le diera la gana. Él batea para el otro lado, batea para allá, batea para todos lados. Pico de hits, ¿verdad? Sí, A no, través de su Cheo carrera tenía un fue típico de increíble. bateo. Y se convirtió en un artista cuando había gente en base, en primera y segunda, de tirar, yo le decía, tirar la bola por encima del short, dando una curva. correcto. Yo decía, oye, te has hecho un experto en eso, es el trademark tuyo ahora. Porque hay una anécdota de esto también, de esta relación que hay. Después de los juegos, yo iba a todos los juegos, siempre y cuando no tenía que viajar con el equipo de Raíces en alguna competencia, que era usualmente Sí. los fines de semana, pero yo iba a todos los juegos y después de los juegos nos íbamos, la familia de Dicky completa y la familia de Cheo para en casa de Cheo Qué bien. a analizar el juego, a divertirnos, los hijos nos montaban shows. Y todavía siguen compartiendo, ¿verdad? Se ven con cierta frecuencia. Yo, Sí. todos los eventos de cumpleaños, eventos así que celebramos los puertorriqueños, yo la paso con la familia de Dicky. Y él me visita a mí o yo lo visito a ellos con la familia. Y así ha sido, y lo mismo con Cheo Cruz. Y yo me di cuenta que ellos dos eran atletas naturales, o sea, ellos el deporte que hubieran escogido, hubieran descollado, porque además tenían lo que le falta a muchos, un coraje deportivo, una vergüenza deportiva, una disciplina increíble, y por eso han llegado donde están todavía. Excelente. Oye, Vale. ¿por qué Houston estuvo con mucho cuidado contigo durante todos esos años? ¿Sabes? No te dieron muchos turnos al bate. Yo entiendo que te frustraste y tengo entendido de que estuviste a punto de dejar el béisbol luego de los 3 años. ¿Qué fue lo que pasó y quién fue que te salvó para que no te fueras del béisbol? Fíjate, tuve una... yo esperaba que con el tiempo se iba a mejorar la visión, pero llegó el momento en que los doctores me dijeron, mira, hasta ahí va a llegar, que era que yo no veía bien con ese ojo. Entonces tuve que hacer el ajuste, pero tuve
tuvo un tiempo que estaba buscando trabajo en un banco en Puerto Rico, famoso. El presidente yo lo conocía, que es Richard Carrión. Y yo fui a buscar trabajo y le dejé saber que estaba frustrado. Sí. Y él me menciona, pero te vas a frustrar aquí también. Así que Ok. haz algo que a ti te gusta y trata. Y fíjate, ahí es que viene Bowa y me lo encuentro Larry en Bowa. Irán Bithorn. Larry Bowa, que era dirigente de San Diego De San Diego en ese momento habíamos jugado en contra y me dijo, si quieres jugar, yo voy a estar dirigiendo allá, yo te doy la oportunidad. Y después de 2 semanas lo llamé y me dijo, le dije que iba para allá y no tenía contrato, pero hice el equipo. No aceptaste el trabajo en el banco. Te No, fuiste directo. Fíjate, Y gracias a Dios. Gracias. Bien. yo nunca le aceptaba a Dicky después que recuperó, que todavía que no veía bien por ese ojo. Yo le decía, pero está bateando 300. Yo creo que era un truco más, posiblemente, para hacerle ver a los lanzadores. coincido con Tony. Tan pronto yo vi a Dicky allí en los Astros, ese va para el Salón de la Fama. Lo que tenía, lo básico del deporte, lo hacía también, lo fundamental. Tirar por encima del brazo, que es como tira Correa, Sí. como se debe tirar. Dicky sacaba casi del left field. Sí. Es una cosa increíble. Ahí están pasando Se ha pasado varios y seguiremos clip pasando varios que videos sobre él eso. está tirando casi de allá del left field y sacando en primera. Víctor, tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos vamos a continuar hablando. Sí, vamos a hablar de la parte de Filadelfia y proyecciones, otras entre cosas que hay. Esto es En la Cancha Prime Time por WIPR Televisión. En 2017 hubo trampa, según todavía, yo sigo peleando de que no, eso, Bueno, tú para ti no no pasó hubo nada. trampa, no hubo trampa nunca. Tú eres bien Oye, yo tengo un astro aquí. Yo coincido contigo. Yo tengo Tony. un Mira, astro para aquí, ver al otro, pregúntale, ¿no? Ricky, en Personas esa objetivas época, aquí. mi objetivo, Ay, muchacho. una opinión imparcial de un astro. Dicky Tom va a hablar de eso ahora mismo. No, yo- De la- a mí me molestó mucho lo que le hicieron a Cora. Fueron injustos con él. Fueron bien injustos con él y es algo que pasa todo el tiempo en la Grandes y lo que le Ligas. hicieron a Beltrán también. Y lo que le hicieron a Beltrán, porque ellos se aprovecharon de unos esto nuevo que ahora tú lo puedes grabar y verlo en el club, Sí. eso antes no se hacía. Los videos. Y ellos pues estaban viendo lo que estaban haciendo el oponente y trataban de descifrar qué iban a tirar en cierto conteo o qué hacía el lanzador. Y eso siempre se ha hecho. Nolan Ryan, me acuerdo Sí, que la tecnología, la obviamente. tecnología nueva pues hizo que ellos pudieran utilizar, que todos los equipos lo hacen. O sea, Todos. con la trampa. Y Lo en la probaron con los época Yankees de tuya, Nueva York, lo lo Los probaron probaron Yankees con lo los hicieron. equipos. Y en la época, ¿y qué no nos hayan Lo que pasa es que los lanzadores, muchos, todos ellos hacen pillería. Y De la que tú notaste más notable. una vez yo noté a Nolan Ryan, yo llego temprano al parque el día que iba a pichar Nolan Ryan, y hay un cuartito al lado que tienen las bolas que vamos a usar en todo el juego. Los ayudantes de los árbitros la frotan y la ponen Inspeccionan. al lado de la inspección, la frotan para que no resbale. Pues yo encuentro a Nolan Ryan haciendo lo mismo, pero con una textura bien oscura, que iba a poner la bola oscura. Y yo le digo a Nolan Ryan que por qué hacía eso, y me dijo, para que no vean la bola. Entonces yo le decía, ¿y nosotros? Y a mí no me importa, después que yo le gane a ellos, a mí no me importa lo que ustedes hagan.
Me reí porque yo decía, pues, esto va a ser eso es Pero pillería. no empecé que lanzaba duro, o sea, que tenía No, o sea, entonces uno de los mejores lanzadores de nunca todos le los tiempos. hicieron nada. Sí. Y eso es uno. El equipo de nosotros habían como 4 que hacían. ¿Y qué hacían los demás? Yonicro, Don Le Soto. raspaban la bola. ¿Raspaban la bola? Le raspaban Sí, la bola. sí, ¿Qué efecto tenía eso en raspar la bola? Pues, Que bueno, si tú raspas la bola acá y la bola tiende a irse opuesto. Ok. Si la raspa acá, se va para acá. Si la raspa acá, se va para allá. En el 1987, en el béisbol de Grandes Ligas, en mediados de los 80, los lanzadores utilizaban Una lija. una lija en el dedo, que era como que estaba pegada ahí. Válgame. ¿Y cómo era que ellos se la sacaban de ahí? Ellos salían de la loma de lanzar y se quedaba la lija en la boca, la mantenían en la boca, pero antes de ponérsela en la boca ya habían Sí, frotado ya habían frotado. Había un lanzador en las Grandes Ligas que cada vez que tiraba, Charlie Howe, Oh, sí. Charlie Hop. Charlie tenía Howe, bolita el del El de la knuckleball, nudillo. que cada vez que el equipo de él recibía la bola tenían que sacarla porque la bola estaba toda guayá. Y habían otros Sí, yo me que imagino que hubo utilizaban un esa montón de casos. técnica y todo esto es parte de lo que, O lo sea, que que debe cuando, ser el sí, que a juego. veces tú Pero coges quiero- una bola joleta y la bola guaya. Pero Porque ¿quién- yo me voy a aprovechar de las debilidades Bueno, tuyas. claro. Si tú me dices a mí cómo tú estás jugando, yo no voy a Bueno, y decir, la no inspección hagas de- eso porque... y lo porque otro es que mira la inspección de los árbitros no era tan Tan riguroso. rigurosa como es hoy en día. Ahora cada entrada Todo te esto ha cambiado inspeccionan, mucho, te todo está revisan cambiado las mucho. manos, la Para aquel gorra, tiempo- todo. Para aquel tiempo lo que hacían era que te chequeaban el guante. Sí. Los lanzadores lo que hacían era que se quitaban el guante, tenían la de eso aquí en la mano y le daban el guante, pero la mano no se la chequeaban. No es el guante. Y se la Truqueaba, daban, sabía y no cómo pasaba truquear el nada. sistema. Además, entrando específicamente en eso que dice Tony de lo del robo de señales, quien le dio autorización a todos los equipos de Grandes Ligas de utilizar la nueva tecnología fue MLB. Así que no, Que no- hubo no hay unos trampa, te dije que no hay hubo trampa. unos que salieron más vivos ahí que voy. otros. Es que quiero que- discutir esa parte sí, de pero la escora porque que no quiero dejarlo en el que aire. hubo unos que salieron más vivos que otros. Sí. Ya eso es otra cosa. Pero tú no me puedes decir a mí No es que en culpa de los Houston, Houston. Óyeme, Tony, Sí, pero- tú no me puedes decir a mí Respeto. que en Houston, específicamente en Houston en el 2017, No, Yankee se los probó que esa están, misma temporada también. los que están a cargo, pero el que pagó los platos Bueno, rotos, fue vamos a Houston, hablar del que lamentablemente. pagó. El que autorizó esto a poner televisores y computadoras, el de seguridad, el más alto ejecutivo de seguridad, desconocía totalmente dónde estaban los televisores y qué se estaba haciendo en Grandes Ligas. Para que tú veas. Eso Sí. todavía yo no entiendo Quiero eso. un punto porque ha sido, yo creo que ha sido imparcial. Este no es tan imparcial. Y yo no puedo preguntarle mucho a Houston y Víctor menos por lo que yo veo. Pero mira, No, Víctor no le pregunta. no, chacho. Yo tenía una imagen de Víctor y se me dañó en el día de hoy. Pero anyway, mira, el punto de... No, yo es bromeando. O sea, él sabe que hay un aprecio increíble hacia su persona. Pero en el caso de Alex Cora, para mí, yo creo que en la misma ciudad de Houston, el mismo equipo de Houston, no apoyó a Alex Cora en ese momento. Yo creo que lo dejaron solo. Los jugadores prácticamente lo abandonaron. Sí. Igual que Carlos Beltrán, que tuvo que irse, y una vez que se fue, pues el apoyo de los jugadores específicamente no fue el más justo en proteger la institución y proteger, en ese caso, a Alex Cora. Para mí, esa fue mi Sí, opinión. porque había muchos intereses económicos, porque si iban a suspender casi todos los jugadores están utilizando eso. Pero otra cosa que Alex tenía fama, porque Alex tiene fama en la liga, porque yo lo sé y lo he oído, que Alex es un muchacho que se fija mucho en el juego. Está pendiente de todo. Sí, Él, es un él sabe, micromanagement, y bien inteligente, anticipa, Macuco. Sí. anticipa muy bien. Sí. Mi íntimo amigo, Macuco. Sí. Y él teniendo esa fama, pues parece que aprovecharon y lo usaron de ejemplo. Mira, regresando a tu carrera, Filadelfia, usas el 21. ¿Eso fue casualidad? Fue casualidad, yo me cambié ¿Será para que había Filadelfia. habido? Yo nunca pedí números. Yo tuve la suerte que en Houston me dieron el 10. Voy a Filadelfia, cuando llego al clubhouse, pues tengo el número 21 ahí. Yo dije, anda, para el carajo.
¿sabes? Porque nosotros el 21 nos claro, significa eso es. mucho y es una responsabilidad. Sí. Pues gracias a Dios que ese año fui líder en la Liga Nacional en jonrones y empujadas, entre todos los campos cortos. Sí. Y gracias a Dios que no lo hice quedar mal, ¿sabes? Que Y no fue veía un- bien. y no veía bien. Y no veía bien ese momento. No. Oye, ¿y cómo fue eso? Y ahí fue que, gracias a la Liboa y a Filadelfia, tú aseguraste tu futuro económico ahí. Sí. Sí. Y extendiste tu carrera Los también. mejores contratos, ¿verdad? Extendiste mejores tu carrera hasta el contratos 91, creo que fue. Y después No, jugué 10 años. ¿no? jugaste 10 años más adicionales. 93, Más hasta jugaste 93. béisbol profesional unos años Aquí más un adicionales. poquito aquí, Pero fíjate el fenómeno. Todavía donde más lo quieren es en Houston. Sí. Eso te iba a preguntar en términos Dicky de, iba al parque, al Sí, Minute de Maid. todos los equipos, ¿dónde mejor te sentiste o más cómodo te sentiste? No, Houston definitivamente. Y acuérdate que el equipo de Houston es un equipo bien competitivo. Yo llego al 81, pero el año anterior habían ido a la serie con Filadelfia. Sí. El 81 vamos a una serie con los los Dodgers. Sí. Y el 86 también, ¿sabes? Un equipo que era bien competitivo. Sí. No llegamos a lo que están ahora. Ahora es un equipo muy bueno, muy completo. Pero siempre fue un equipo Y competitivo. Dicky tenía unos grandes peloteros. Sí. Jimmy Wynn, Mira, Joe Terry Morgan, Poole, Craig Reynolds, Cedeño. Terry Poole, Cedeño. Que, Noche, creo que hablamos de él. Cheo. Bill Doran, la segunda base, Bill que juega Doran, contigo, buenísimo. que era buenísimo. Sí. Hicieron una comparativa, casualmente, Houston Philadelphia jugaron serie mundial este año y cogieron a los mejores peloteros de posición por posición que jugaron de ambos equipos y tú fuiste el Ciore y John Morgan fue la segunda. Hicieron esa, los fanáticos hicieron eso. O sea, ahora en redes sociales hacen un montón Sí. de cosas como esa. A mí me estuvo muy curioso eso. ¿Sabes? Cuando yo voy a Houston, y lo he dicho, cuando digo que soy puertorriqueño, me preguntan Cheo Cruz, Dicky Tom. O sea, obviamente Sí, es estaba- automático, Eso, sí, eso es de algo otras cosas, automático sí. ya. Eso es algo que Cheo siempre tenía muy presente y Víctor López también, que nosotros representamos a los puertorriqueños allá y para nosotros es bien importante que nos vean a nosotros y que sientan que los puertorriqueños son de esa manera. Sí. Y Cheo siempre ha estado muy pendiente de eso, Víctor López, y allá en Houston nos respetan mucho a los puertorriqueños. Fíjate, Jerry, desde el 1981, por 10 años, nosotros comenzamos apoyados por el Instituto de Cultura Puertorriqueña y por la Cruz Azul y otras otras entidades. National Endowment of the Arts, la Semana de Cultura Puertorriqueña en Houston. Y un año se la dedicaron a los deportistas que estábamos en Houston. Y el Astrodome nos dieron un homenaje a Dicky, a Cheo y a mí. Y le dedicaron el día a Puerto Rico, una bandera gigante de Puerto Rico allí en el Astrodome. Y eso lo hacían todo el tiempo. Cuando el Gran Combo iba a Houston, Rafa me pedía que a ver si le conseguía boletos a los muchachos para ir al juego. Y Qué bien. Cheo le pedía boletos, pues no podía darle a 20 gente, pero le Claro. pedía a los demás peloteros. Qué bien. Y el Gran Combo iba al parque y ponían en la pizarra: Welcome Gran Combo de Puerto Rico. Nice. Sí. Qué bueno. Claro, Tremenda historia. Tenemos que ir a una pausa Mira, vamos comercial. cuando regresemos vamos a hablar, los fanáticos hablan. Hay una foto que quiero que Dicky vea de cómo nunca ha sido olvidado, mi hermano. Claro que sí. Vamos a la pausa. Esto es En la Cancha Prime Time por WIPR Televisión. Bueno, mira, los fanáticos han hablado siempre del caso de Dicky Tom
y hay varios comentarios que los fanáticos... Vamos a poner algunos de ellos, sí. Vamos a poner el señor director, mira, por ejemplo, pone, Dickie Thon pudo haber sido uno de los que pudo haber sido... De los más grandes de más todos los grandes tiempos. y pues, pasó lo que pasó con la situación con Mike Torres. Esa es una... Sí, lo están bendiciendo a Mike Torres ahí en ese sí, comentario. le dieron bendiciones a Mike Torres. Sí. Entonces, lo de los tickets, esto sí que Dickie no lo sabía, pero que cuando Dickie llegó a Houston, los tickets empezaron a venderse más, porque había gente que no quería comprar los tickets de los Astros. El cambio de Dickie Thon llega en el 81 y Eso dale hubo valor mucha al gente, mercado y le de dieron tickets, valor sí. y empezaron a venderse más tickets de los Astros cuando el cambio de Dickie Thon y ahí un fanático lo pudo expresar. O sea, hay, señor director, ponga otro ahí. José Nova Vargas, realmente Dickie pudo haber llegado a Cooperstown, fue por mucho el mejor CEO de su generación, muy adelantado a su juego, el resto en todo el MLB de su tiempo de juego, lamentable ese suceso. Y eso es lo que, ¿verdad? Siempre se comenta, lo que pudo haber pasado, Tony. Sin Vamos con duda ese último. alguna, de los mejores campos cortos del béisbol en Puerto Rico, hablo Cartagena Martínez. Esto yo lo saqué de la página de la cancha, hay muchos comentarios. Siempre he dicho, si no hubiera sido por el incidente, hoy en día estaría en Cooperstown con sobre 3,000 hits. O sea, no, yo no tengo duda. Muchas gracias, señor director. Fue frustrante en un Muchas momento gracias. dado, después del pelotazo. Tú dices, diantre, mano, yo no puedo recuperar mis facultades como yo quisiera, también que yo estaba jugando. ¿Fue algún momento frustrante? ¿Tuviste depresión? ¿Tuviste algunos momentos de ansiedad sobre esto? Eso fue una de las partes más difíciles de poder volver a jugar, porque yo quería llegar a un estándar bien alto en la Tú pelota. eras bien exigente contigo mismo, según he Sí. escuchado. Y el no poder llegar a ese nivel de nuevo, pues se me hizo difícil y tuve que aprender a ayudar al equipo con lo que tenía, no con lo que yo pude haber hecho antes. Sí. Y eso fue lo más difícil. Después que comprendí que eso es lo que tenía que hacer, pues eso me ayudó. En ese proceso, ¿a quién tú reconoces o qué fue la persona que más influenció en ti en ese proceso de recuperación? Bueno, mi esposa siempre ella fue atleta y Sí, ella sí. fue siempre... Voleibolista también, Voleibolista, corrió pisticampo, ella fue bien fuerte. Cada vez que yo me quejaba, me regañaba. Deja de estar quejándote tanto, muchacho, de changuería. Te daba Exacto, consejo, te daba consejo. Me daba daba consejos y eso me ayudó de verdad. Ok, qué bien. Una de las cosas que yo aprendí fue a no pensar en qué pudo haber sido y hacer lo que podía hacer con lo que tenía. Fíjate, Jerry, lo que yo he notado a través de todos estos años, la amistad que tenemos de ¿cuánto es? Casi más de 40 años, Sí. Dickie, ¿verdad? Sí. Bueno, 80, Es que yo cuando camino con Dickie, todo el mundo lo ama. O sea, él Es algo bonito, ¿verdad? Él tiene esa aura Sí. como amigo. No fuera mi amigo si no fuera la persona que es. Sí. Yo soy muy selectivo en mi amistad al extremo que prácticamente somos dos familias unidas. Qué bien. De puertorriqueñidad, de amor a este país, a la gente. Mira que Dickie vive ahora en Puerto Rico, pues Dickie podría estar viviendo Claro, donde le es diera mucho la más gana. cómodo, en otras Mantiene condiciones. una residencia en Houston, pero él vive aquí Sí. y se mantiene aquí. Sí, una pregunta, porque tenemos poco tiempo. El equipo de Houston, ¿tienes alguna relación con ellos? ¿Tú participas de actividades continuamente con ellos? Ellos siempre, cuando tienen actividades que tienen que ver con los peloteros, pues me llaman pero no estoy trabajando para ellos. ¿Te pagan el Ellos- pasaje y compartes No, con no me ellos? pagan el pasaje, tú tienes que... pero... diablo, pero- bien más. ¿sí? diablo, eso es nada. Segundo, en términos de... cuando tú comenzaste novato, que es un dato que estamos hablando fuera del aire, ¿cuánto fue la cantidad que tú recibiste como novato al Firman? Pues para aquellos tiempos yo me acuerdo que yo estaba, eso fue en el 70 y Rompió pico. el banco, oíste. Sí, rompió el banco, que ganaba como 26, 28 mil pesos al año. ¿Por cuántas Eh, temporadas ganaste esa cantidad de dinero? Los primeros años, porque acuérdate que para aquel tiempo tú no tenías arbitraje, tú tenías que jugar Ok. unos cuantos años para poder... Te firmaba y tenía que aceptar por lo que había. Y ya aceptarle, está. Era no lo te que subían- había. no, yo no jugaba casi, no te subían casi. Oye, Dickie, cuando tú recibiste ese contrato de Filadelfia, que fue millón y No, pico, muchacho. ¿qué fue Eso eso? ¿Cómo fue eso? rompiste el ¡Ah, banco, María, era! rompiste el cochinito. No, ahí fue que yo dije, "Diablo, Yo me apunté rápido. La primera cena fue pagada por Sí, Dickie ahí sí, a todo el sí. mundo. La anécdota de la sangría. Ajá, ¿qué pasó ahí? No, yo hacía sangría, pero una vez le Ah, eché ¿de verdad? sal y se lo ofrecí a Víctor. No, y otra vez hice, me acuerdo que Oye, y hubo peloteros que tú le pagabas la comida y todo, ¿verdad? Cuando después... sí, Robert Anomar.
Cuando empezó tu carrera, ¿cuál fue esa anécdota? Año de novato de Roberto Alomar en San Diego. Sí. La sangría de En San Diego. Sí. Año de novato de Roberto Alomar en San Diego. Y históricamente, cuando Cookie Mangual llegó a Pittsburgh, quien lo recibe es Roberto Clemente. Ok. Y cuando un pelotero puertorriqueño estaba establecido en un equipo y llegaba uno nuevo, por tradición. Sí, hay una cuestión de sucesión. Tradición, el que estaba allí. Y a Dicky le tocó Roberto Alomar. Y en ese interín de la vida, pues Roberto Alomar en el 88 está en San Diego y Dicky está en San Diego, pero allí estaba Carmelo Martínez, estaba Santos Alomar Padre y demás. Pero a Roberto, Dicky no solamente Lo apadrinó. le tocó, sino que lo cuidaba. Lo Interesante. cuidaba y lo llevaba y diciéndole de las cosas que Dicky notó en el mismo equipo que no eran favorables para Roberto, con todo y que su papá estaba allí. Sí. Pero algo vio Dicky que decía, no, a este yo lo voy a cuidar. Interesante. Y lo cuidaba tanto que lo llevaba, después de los juegos, lo llevaba a comer y Dicky era el que pagaba. Abre María, Unas cuantas veces. ¿Unas cuántas veces? ¿Se aprovechó de ti, de la nobleza tuya? No tanto. No tanto. Mira. Pero es buen muchacho y... Sí, bueno, tan bueno es que Salón de la Además de ser Fama, buen aparte de la pelotero. persona. Él te los pagó después, ¿verdad? No, nunca me ha pagado una... Ni te ha pagado la taquilla gratis para ver a No, me 12 por lo cobra, menos. pila, me Te cobra cobra también para para hacer la sí. taquilla. Pero Porque dice que eso no es de él, que eso es para los peloteros. Jerry, Tony, las cosas se miden por la historia, ¿no? Mira todos los Alomar, Sí, sí. Santito Alomar, todos esos Mira, una Alomar. trayectoria Esa gente increíble, todos ellos. son excelentes, son gente, Gente buena. de gran y valor. aparte, ¿verdad? Que lograron una hazaña increíble. Y ante en el todo béisbol, ¿no? puertorriqueños, Claro, grandes muy puertorriqueños. Así que nos tenemos que ir. Lamentablemente, ojalá tuviéramos más tiempo, No, pero ya la ahora directora tenemos está que... diciendo No, que... vamos para sangría ahora. Vamos a terminar eso. Seguimos por allá. Víctor, gracias por la Nos vemos, oportunidad. cuídense. Yo sí, Dicky, te deseamos mucha salud, Gracias, muchas bendiciones. Al pueblo de Puerto Rico, muchas gracias por su sintonía y como siempre, esperamos hacer lo mejor posible en una próxima ocasión. Puerto Rico, América y el resto del mundo tengan todos muy buenas tardes.